Hola, El Príncipe es una de esas obras que sorprende desde su primera frase. Comienza diciéndonos que solo hay dos formas de gobierno, las repúblicas y los principados. No es que Maquiavelo no conozca otras clasificaciones, como la ya clásica de Aristóteles, que luego reinterpretaría Polibio bajo la idea de que estas formas de gobierno constituyen un ciclo. ¿Por qué entonces renuncia a esa forma de clasificación? La razón es simple. La división entre repúblicas y principados es la única propiamente política, pues las otras se basan en criterios ajenos a la política. La de Aristóteles en criterios morales, una distinción entre formas buenas y malas de gobierno, mientras que Polibio, al hablar de un ciclo como los de la naturaleza, introduce una extraña rigidez y determinismo en la política. Y allí entran en juego muchos factores que no son ni naturales ni morales. Lo que quiere señalar Maquiavelo es que en último término hay solo dos formas de gobernar: o respetando la libertad de los ciudadanos y buscando el consentimiento del pueblo, y entonces tenemos repúblicas, o pensando sobre todo en la estabilidad y poder del Estado, y tenemos entonces principados. De estos últimos, de los principados, se ocupan los primeros capítulos del Príncipe. Y como ya dijimos, el principado, más que un ente real y existente, es lo que podríamos llamar una unidad de análisis. Así como para estudiar la vida partimos de una unidad como la célula, pues en ella están contenidas todas las funciones vitales, para comprender la política tomamos como unidad de análisis básica el principado, algo que puede tomar formas tan distintas como las de una monarquía, una ciudad-estado o un pequeño ducado. El examen de tales unidades concebidas como algo estático lo hicimos en el video anterior. Ahora nos interesa el aspecto dinámico de la política. ¿Cuáles son los factores que entran en juego a la hora de adquirir y conservar un poder? ¿Qué permite incrementarlo o hace que se pueda perder? Maquiavelo nos propone tres variables claves para entender el juego del poder. 1. La libertad, es decir, todo depende de si el dominio adquirido ha estado acostumbrado a vivir bajo la autoridad de un príncipe, o más bien si sus ciudadanos están acostumbrados a vivir de forma libre. 2. La fuerza, pues es muy distinto el Estado que tiene una fuerza propia, que le da autonomía y capacidad de decisión, del que depende de fuerzas que no se pueden controlar, un Estado extranjero, una clase rica muy poderosa, etc. Y tercero, si el poder en cuestión depende de las capacidades del gobernante, de su virtud, o de cosas que no están bajo su dominio, es decir, de la fortuna. Estos tres son para Maquiavelo factores claves del juego del poder. Vamos a examinarlos uno a uno, pero antes debemos entender algunas reglas generales sobre la dinámica de funcionamiento de los estados. Maquiavelo quiere entender cómo se adquieren y conservan los principados y el poder en general. Pero para conservar un poder se requiere incrementarlo, pues un poder que se queda estático de inmediato empieza a decaer y tiende a perderse. Pero ¿de qué depende entonces que un poder se pueda conservar e incluso incrementar? Ante todo, cree él, de cuál fue la forma de adquirirlo. Lo adquirido por la fuerza se conserva por la fuerza. Lo que se adquiere por la suerte se pierde por la suerte, que cambia rápidamente. Pero esto no es absoluto. Algo que se adquirió de una cierta forma se puede conservar bien si se toman decisiones adecuadas. Lo que se adquirió por la fuerza
podría conservarse mediante ciertas medidas de gobierno que fuesen sensatas y oportunas. Lo que habría que analizar es qué fuerza es aquella, pues no es lo mismo adquirir algo mediante fuerzas propias que a través de fuerzas ajenas. El que adquiere el poder por su propia fuerza tiene un poder más estable que quien depende de la fuerza de otro, cuyo poder es siempre débil y deleznable. Asimismo, quien adquirió su poder a causa de la suerte tendrá que tomar medidas extraordinarias para conservarlo. Sabemos, por ejemplo, de gobernantes que llegaron al poder, por ejemplo, a la presidencia de un país, de forma casi fortuita, y sin embargo, mostraron que tenían virtudes de gobernante, aunque no tuvieron la trayectoria y la experiencia que su cargo implicaba. Pero aún así, la regla general sigue siendo válida. Un poder se puede conservar mejor si fue adecuada la forma de adquirirlo y si en su adquisición pesó más la virtud del gobernante que la mera fortuna. Con todo, no es una regla absoluta, pues el gobernante siempre puede crear nuevas condiciones mediante el ejercicio soberano del poder e incluso puede ir eliminando poco a poco factores que estén en su contra. Un gobierno militarmente débil podría fortalecerse y un poder que no cuenta con el consentimiento del pueblo podría lograr su favor si es capaz de tomar medidas que vayan en beneficio de la gente. Asimismo, un poder bien constituido podría, por efecto de la mala fortuna, debilitarse absolutamente. Los factores de poder pueden cambiar de repente a causa de algo completamente fortuito e imprevisible, como una pandemia, por ejemplo. En diversas ocasiones, Maquiavelo hace analogías entre la política y la medicina. Cree que un gobernante debe proceder como un médico que hace un diagnóstico de la situación en la que se encuentra, luego un pronóstico en que ha de prever hacia dónde podría conducir la enfermedad y finalmente debe proponer una terapia adecuada para superar los males que ha identificado. Con todo, lo que un gobernante debe hacer tiene sus particularidades. A este ha de interesarle lo que ocurre aquí y ahora, y sin embargo, no puede comprender el significado de eso que ocurre aquí y ahora si no es capaz al mismo tiempo de proyectarlo en el futuro y de interpretar su sentido en términos que sean más universales. Y para esto requiere conocer la historia e inspirarse en los modelos que ella ofrece. Por ejemplo, el de los romanos. Los romanos, dice Maquiavelo, hicieron lo que todos los príncipes sabios deben hacer, los cuales no solamente han de preocuparse de los problemas presentes, sino también de los futuros, tratando de superarlos con todos los recursos de su habilidad. Previstos con antelación, se les puede encontrar fácil remedio, pero si se espera a tenerlos encima, la medicina nunca está a tiempo al haberse convertido la enfermedad en incurable. Ocurre aquí lo que dicen los médicos de la tisis. En un principio es fácil de curar y difícil de reconocer, pero que con el curso del tiempo, si no se la ha identificado en los comienzos ni aplicado la medicina conveniente, pasa a ser fácil de reconocer y difícil de curar. Lo mismo ocurre en los asuntos de Estado, porque los males que nacen en él se curan pronto si se les reconoce con antelación. Pero cuando por no haberlos reconocido se les deja crecer de forma que llegan a ser de dominio público, ya no hay remedio posible. Nos enseña Maquiavelo que el buen gobierno exige dos reglas básicas. 1. Que los males se identifiquen a tiempo antes de que hayan tomado una fuerza que los haga irresolubles. Y 2. Que pronto se proporcionen
los remedios requeridos. Si un mal no se identifica a tiempo, será más difícil resolverlo y podría, como un cáncer no identificado a tiempo, hacer metástasis en otros órganos. Es necesario, pues, tener mecanismos para identificar oportunamente los males que aquejan a un estado. Pero ello no basta. Se requieren remedios prontos y eficaces, pues la enfermedad política tiende a multiplicarse y se vuelve contagiosa. Maquiavelo entiende que un gobernante no es todopoderoso. Por más poder que tenga, está sometido a múltiples contingencias. No hay que pedirle entonces que lo haga todo, pero se le puede exigir que haga bien lo que le corresponde y que lo haga de forma honesta, pronta y eficiente. Le debemos exigir, eso sí, que actúe con prudencia. Desde la antigüedad se ha considerado la prudencia como la virtud política por excelencia, y él no duda en que esta debe ser una virtud esencial de todo príncipe. Aunque a lo mejor le gustaría la caracterización que de la prudencia hizo Aristóteles, como esa capacidad para tomar buenas decisiones, ejecutarlas de forma eficiente y hacerlo en el tiempo propicio, Maquiavelo pone énfasis en nuevos elementos. Para Maquiavelo, el gobernante prudente no es el que se queda esperando a ver qué pasa, sino el que, puesto que sabe prever los males a tiempo, cuando son difíciles de identificar, pero fáciles de curar, procura los mejores remedios incluso antes de que los males se hagan manifiestos. Una segunda clave de la prudencia está para él en la idea de que el buen gobernante debe crear mecanismos y estrategias que ayuden a contener las malas jugadas de la fortuna, al modo como los ingenieros construyen diques para evitar daños cuando un río se desborda. No es preciso esperar a que se nos inunde la casa para tomar las precauciones del caso. La prudencia consiste, además, en saber actuar a tiempo y de forma decidida, pues nada hace más daño al fortalecimiento de un Estado que los gobernantes timoratos e incapaces de tomar decisiones audaces. Y sobre todo, la prudencia se va adquiriendo también en la medida en que se imita a los antiguos. Un hombre prudente, dice Maquiavelo, debe discurrir siempre por las vías trazadas por los grandes hombres e imitar a aquellos que han sobresalido extraordinariamente por encima de los demás, con el fin de que, aunque no se alcance su virtud, algo nos quede sin embargo de su aroma. Se debe hacer como los arqueros prudentes, los cuales, conscientes de que el lugar que desean alcanzar se encuentra demasiado lejos y conociendo al mismo tiempo los límites de la capacidad de su arco, ponen la mira a bastante más altura que el objetivo deseado, no para alcanzar con su flecha a tanta altura, sino para poder, con la ayuda de tan alta mira, llegar al lugar que se han propuesto. La prudencia tiene un carácter más activo que el que solemos atribuirle. El hombre prudente no es el que espera, sino el que, con su arrojo y capacidad imaginativa, provoca las circunstancias que requiere para conseguir sus fines, e incluso es capaz de crear el estado de cosas que conviene a sus intereses políticos. Maquiavelo sugería ya que la conservación de un principado depende, entre otras cosas, de si cuenta con súbditos habituados a vivir bajo el mando de un príncipe o con ciudadanos acostumbrados a vivir libres, pues no es lo mismo gobernar a súbditos que a ciudadanos. El capítulo 5 del Príncipe tiene este título: ¿de qué modo se han de gobernar las ciudades o principados?
que antes de su adquisición se regían con sus propias leyes. Y a esta pregunta nos ofrece Maquiavelo dos alternativas. La primera de ellas consiste en dejar a tales ciudades vivir según sus propias leyes, aunque imponiéndoles un tributo y un gobierno minoritario que los mantenga fieles al nuevo gobernante. Pero, puesto que aquí se trata de lo que conviene al príncipe, esta no parece ser la mejor alternativa. Propone entonces una medida más decidida y radical. En verdad, dice Maquiavelo, no hay otro modo seguro de poseer tales estados que destruyéndolos. Y quien pasa a ser señor de una ciudad acostumbrada a vivir libre y no la destruye, que espere ser destruido por ella, pues la rebelión siempre encontrará refugio y justificación en el nombre de la libertad y en sus antiguas instituciones, cosas que jamás se olvidan a pesar del paso del tiempo y de la generosidad del nuevo Señor. Por mucho que se haga y por muchas previsiones que se tomen, si no se disgrega y dispersa a sus habitantes, jamás olvidan aquel nombre ni aquellas instituciones e inesperadamente, ante cualquier imprevisto, recurren a ellos. Es lo que hizo Pisa al cabo de 100 años de estar sometida a los florentinos. No quiere decir esto que Maquiavelo pretenda que se debe acabar con la libertad de los ciudadanos, sino solo que el hecho de su libertad es un factor político que un príncipe nunca debe despreciar si es que quiere afirmar su dominio. Y sobre todo que la libertad de los ciudadanos no es compatible con un régimen como el del Principado, en donde lo esencial es la seguridad y el poder del Estado. Lo sabía por el caso de la ciudad de Pisa, que se resistió con firmeza al dominio de la República Florentina. Otro factor clave a considerar a la hora de adquirir el poder y de examinar la posibilidad de conservarlo es el de la fuerza en que dicho poder se sustenta. Maquiavelo insiste en que un Estado debe tener fuerzas propias, la primera de las cuales es una milicia propia, pues si sus fuerzas son ajenas, como lo es un ejército mercenario, este será siempre un factor de debilidad, porque su poder reposará sobre personas que no tienen un compromiso real con la patria. Sin embargo, las fuerzas propias de las que habla Maquiavelo no se reducen a las fuerzas armadas, pues si bien estas son esenciales, la mera fuerza física es insuficiente. Por fuerzas propias habría que entender entonces todo aquello que garantice la libertad y estabilidad del Estado, todo aquello que le dé autonomía, por ejemplo, cierto favor del pueblo, pues sin este no se puede gobernar bien. Pero esto no hasta el punto de depender de la voluntad del pueblo, que siempre es voluble. Por otra parte, Maquiavelo sabe que no puede gobernar sin los poderosos, sin las familias nobles, y que es preciso contar con ellos, pero que eso se debe hacer de tal forma que garantice que esos poderosos están bajo la coordinación del príncipe y evitando que solo defiendan sus intereses particulares. El príncipe debe manejar todas las facciones de hombres y familias poderosas que hay en su territorio, pero sin entrar en conflicto directo con ellos y siendo siempre un árbitro imparcial de sus intereses. Y sobre todo, el príncipe debe tener personas de confianza, que han de ser honorables, fieles y diligentes, para que no incurran en actos de corrupción, traicionen a sus jefes o desarrollen sus tareas de forma mediocre, pues todo esto debilita el poder del príncipe y del Estado, pues es él, el príncipe, quien debe responder por los errores de sus funcionarios. Estos y otros factores son los que garantizan la estabilidad y durabilidad
de un Estado. La distinción proveniente de la filosofía clásica entre aquellas cosas que dependen de nuestras capacidades y aquellas otras que no están bajo nuestro dominio queda claramente expresada por la tensión entre dos conceptos a los que Maquiavelo dará una gran importancia en el juego político, los de virtud y fortuna. Pero él les da su peculiar interpretación. Cuando se refiere a la virtud, lo hace en el sentido clásico de fuerza, capacidad de dominio, que es propia del varón. Mientras que la fortuna, a cuyo examen dedica varios textos, entre ellos el capítulo 25 de El Príncipe, la entiende como todas aquellas cosas que en nuestra vida están sujetas a un cambio repentino que puede ser devastador. Él siempre sintió que la fortuna le jugaba malas pasadas, que lo golpeaba injustamente. Aún así, nunca dejó de considerarla como un factor esencial de la vida personal y política. Incluso cuando se toman suficientes precauciones, una inesperada jugada de la fortuna puede dar al traste con un proyecto bien organizado, como le ocurrió, entre otros, a César Borgia. Pero Maquiavelo no era fatalista. Para que nuestra libre voluntad, dice en el capítulo 25 del Príncipe, para que nuestra libre voluntad no quede anulada, pienso que puede ser cierto que la fortuna sea árbitro de la mitad de las acciones nuestras, pero la otra mitad, o casi, nos es dejada, incluso por ella, a nuestro control. Yo la suelo comparar a uno de esos ríos torrenciales que cuando se enfurecen inundan los campos, tiran abajo árboles y edificios, quitan terreno de esa parte y lo ponen en aquella otra. Los hombres huyen ante él. Todos ceden ante su ímpetu sin poder plantearle resistencia alguna. Y aunque su naturaleza sea esta, eso no quita, sin embargo, que los hombres, cuando los tiempos están tranquilos, no puedan tomar precauciones mediante diques y espigones, de forma que en crecidas posteriores o discurrirán por un canal o su ímpetu ya no será ni tan salvaje ni tan perjudicial. Lo mismo ocurre con la fortuna. Ella muestra su poder cuando no hay una virtud organizada y preparada para hacerle frente. Y por eso vuelve sus ímpetus allá donde sabe que no se han construido los espigones y los diques para contenerla. Aunque no desconozca el papel de la fortuna en los asuntos humanos, Maquiavelo cree que para manejar los cambios de la fortuna se necesita de la virtud, pues si la fortuna causa grandes daños, es también porque no se han tomado las precauciones adecuadas para contener su furia y porque las capacidades de los individuos y estados no han sido organizadas adecuadamente para resistir sus embates. La vida personal y política requieren planeación y previsión, pero también ímpetu. Es preciso entender que los tiempos cambian de repente y que solo la acción impetuosa puede enfrentar nuevos desafíos. Afrontar la fortuna no es solo tomar precauciones, a veces consiste también en adelantarse a los acontecimientos. También el ímpetu y cierta pasión reflexionada, así como un sentido de la oportunidad, son esenciales para un buen manejo del Estado. La conservación del poder depende tanto de la virtud del gobernante como de la forma como éste sepa enfrentar los tiempos cambiantes. Entre tanto, hay un factor que el gobernante nunca debe descuidar, el de la seguridad del Estado. Pues si lo descuida, todo puede venirse a pique. Él debe estar siempre presto a la defensa del Estado y por ello mismo muchas veces tendrá que enfrentar un fenómeno
que es perfectamente natural en política: la guerra. De la guerra, de su papel esencial en la vida política y de las obligaciones que el buen gobernante tiene con respecto a ella, nos ocuparemos en los próximos videos. Hasta pronto.